Vamos a hablar sobre los vectores. Como tenemos aquí en pantalla, tenemos el vector U y bueno, ¿cómo definimos a un vector? Un vector es toda aquella magnitud que tiene dirección y que tiene sentido. Esa sería la definición de un vector. Un vector, para que quede bien determinado, bien definido como tal, pues tiene que tener dirección y sentido. La dirección y sentido podemos determinarlo mediante la escritura de componentes. Por ejemplo, aquí tenemos el vector U, representado por la letra mayúscula U, y su componente en I es UX y la componente en J es UY. Pero ¿qué cosa es I y qué es J? I es un vector unitario que apunta a la dirección positiva, ¿sí? Hacia la derecha, en horizontal, en el eje X, y J es un vector unitario que apunta en la dirección positiva en el eje Y, o sea, positiva es hacia arriba, ¿no? Entonces, ese es el significado de IJ. En otras palabras, el número que tengamos aquí va a representar qué cosa, la magnitud, dónde está ubicado o cuál es la magnitud del componente en X, y el número que tengamos aquí nos determina la magnitud del componente en el eje Y. Si tenemos un vector determinado en términos de sus componentes, bueno, para calcular su magnitud, lo que hacemos es aplicamos esta fórmula. Esta fórmula deriva del teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿Qué hacemos? Sacamos los números de las componentes y ambos lo elevamos al cuadrado. Sumamos y a eso le sacamos raíz cuadrada. Cuando ustedes vean estas barras, significa que estamos hablando de una magnitud, ¿sí? O sea que el negativo o positivo aquí pues, no tendría ningún significado. Muy bien. Y en esta parte, bueno, ¿cómo lo hacemos para sumar vectores? Aquí tenemos la suma de vector U más A, ¿sí? Dos vectores dados por sus componentes. Lo que hacemos es sumar las partes de X con las X. Esta es la parte de U de X y esta es la parte X de B, ¿sí? Entonces sumamos la X con las X y las Y con las Y, ¿sí? O en otras palabras, las Y con las Y y las J con las J. Y bueno, ¿qué hacemos cuando se multiplica por una cantidad escalar, por un número? Entonces, por ejemplo, aquí estamos representando que estamos multiplicando un escalar, en este caso es A por U, por el vector U. Lo que hacemos es, aquí está representado, pero la operación sería de la siguiente manera. La A va a multiplicar a ambos números, o sea, a ambos componentes. Quedaría de esta manera. Si tenemos un vector por ejemplo, vector posición, siempre vamos a hablar cuando queremos determinar una posición, lo podemos representar como un vector, ¿sí? Por ejemplo, aquí cuando hablamos de posición, vector posición, por ejemplo, vamos a hablar con una R minúscula. En este caso aquí tenemos el vector posición de A a B. La dirección y el sentido es de A y se dirige hacia B. Aquí vemos la flecha. Ok, bueno, ¿qué hacemos? En cuanto a la componente en I, restamos la X del punto final, en este caso es XB, menos la X del punto inicial. Y para la componente J, restamos las Y del punto final, o sea, en este caso YB, menos YA. ¿Sí? Entonces, coordenadas del punto final menos coordenadas del punto inicial. Ok, vamos a resolver el ejemplo activo 2.3 que lo pueden encontrar en el libro. Esto, lo que estamos estudiando, ya es parte del capítulo número 2, que son vectores. Ok, aquí tenemos, vamos a leer el enunciado. El cable entre los puntos A y B ejerce una fuerza de 900 newton sobre la parte superior de la torre de televisión que se muestra en la figura. La fuerza está representada por el vector F. Exprese F en términos de sus componentes usando el sistema coordenado como se indica. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí nos manda una estrategia, vamos a resolverlo, muy independiente de la estrategia. De hecho, aquí en el problema se resuelve, en el libro lo resuelve de dos maneras. Entonces vamos a resolverlo de una sola manera.
¿Ok? Entonces prácticamente es encontrar o expresar la componente F, la fuerza F, en términos de sus componentes. O sea, hay que encontrar la componente X y la componente Y escribir el vector F en términos de I y de J. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tenemos ya el diagrama, el mismo diagrama que tenemos aquí. Lo tenemos aquí de una forma más clara. Tenemos que la altura de la torre es de 80 metros, la longitud de la base al punto B es de 40 metros. Entonces, si usted observa, aquí que tenemos, tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, nuestro primer objetivo va a ser determinar el ángulo que existe, este ángulo de arriba, para así poder encontrar las componentes de vector F que tiene como magnitud 900 newton. Ok, bueno, entonces vamos a dibujar aquí nuestro triángulo rectángulo. Muy bien, y lo que vamos a determinar es el ángulo. Este ángulo lo vamos a llamar alfa. Aquí sabemos que este cateto vale 80, aquí vale 40. Muy bien, entonces lo primero que hay que preguntarse es, bueno, ¿qué función trigonométrica me serviría para resolver este triángulo rectángulo? Nuestro objetivo, como mencionamos, nuestro primer objetivo es encontrar el valor del ángulo, el valor en este caso del ángulo alfa. Bueno, ¿qué pasa con la función seno? La función seno dice que es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Esta es la hipotenusa. No tenemos la información de la hipotenusa, así que no nos serviría. Coseno es cateto adyacente, este es cateto adyacente entre la hipotenusa. Tampoco nos sirve porque relaciona seno y coseno, ambas funciones trigonométricas se relacionan con la hipotenusa. ¿Qué tal con la tangente? Ok, vemos que la tangente sí relaciona la información, los catetos que tenemos como datos, ¿no? Que en este caso tenemos 40, que es cateto opuesto, y 80 es cateto adyacente. Entonces, por lo tanto, con la función tangente podemos encontrar el ángulo alfa. Bueno, lo que hacemos es escribir como tal nuestra función. Entonces escribimos tangente de alfa es igual a ¿qué? Cateto opuesto, que en este caso es 40, ¿ok? 40 entre cateto adyacente, que es 80. Muy bien. Esto lo pueden escribir igual como, para simplificar, 4 entre 8, ¿no? Es una fracción equivalente. Entonces, bueno, ahora, ¿cómo le hacemos para simplificar? O más que nada, ¿cómo le hacemos para despejar alfa? ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la función tangente. Lo vamos a pasar del lado derecho de nuestra igualdad como función inversa. Entonces, cuando tengan esta forma, siempre van a despejar de esta manera. Entonces, alfa que sería igual a tangente inversa de 4 entre 8. ¿Okay? Esto va a ser igual a, sería la operación. Okay, vamos a hacer nuestra operación, que es tangente inversa de 4 entre 8. Y vamos a utilizar esta calculadora científica que la podéis encontrar en Google, en la tienda de Google. Y tenemos la función inversa del cociente de 4 entre 8. Muy bien, tenemos el resultado 26.56. ¿Ok? Entonces, aquí el resultado sería 26.56. ¿Correcto? 26.56. Muy bien, entonces ya tenemos el ángulo, por lo tanto, vamos a colocar aquí abajito, vamos a dibujar nuestro vector, ¿sí? Que sabemos vale 900 newton. Tenemos ese triángulo,
Vemos que aquí vale 900. Y lo que vamos a encontrar es f de x y fy. ¿Sí? Esas serían las componentes que vamos a determinar. Y tenemos su ángulo, que es alfa. Este ángulo, ya sabemos cuánto vale. Vale 26.56 grados, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ahora tenemos ¿qué cosa? Tenemos un nuevo triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo realmente es el triángulo que está formado por la magnitud de F, que son 900 newton. Ya conocemos su ángulo, pero ahora no conocemos las componentes de fuerza. No vayamos a confundir, ¿no? Que Fx sea 40 y Fy es 80. Este y este es un triángulo semejante, ¿no? Pero este es un triángulo físicamente, es un triángulo real que está ahí, y este es un triángulo de sus magnitudes, sus componentes, está dado por Newton. Estamos hablando de un triángulo que está compuesto por fuerzas. ¿Okay? Entonces aquí tenemos la componente X. Vamos como segundo objetivo, entonces aquí sería determinar la componente X. Componente X con respecto al ángulo que ya conocemos es que es cateto opuesto. ¿Ok? Entonces la función trigonométrica que me relaciona a cateto opuesto, y el dato que tengo es el valor de la hipotenusa, 900 newton. Entonces ustedes van a hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué función trigonométrica me relaciona cateto opuesto e hipotenusa? En este caso, ¿cuál sería? Sería la función seno. Entonces vamos a escribir en esta parte de aquí, escribimos nuestra función como tal. Escribo seno del ángulo, en este caso los senos de 26.56 grados es igual a ¿qué? Tenemos aquí una división entre ¿qué cosa? Cateto opuesto, que en este caso es Fx, y entre hipotenusa, que sería 900 newton, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos igual, otra vez definimos, escribimos una función, en este caso es la función trigonométrica. Por lo tanto, ¿qué nos queda aquí? Pues despejar, ¿qué cosa? Despejar fx. Ok, entonces lo que hacemos es pasar el 900 del otro lado, ¿sí? Pasamos entonces, aquí el 900 está dividiendo, pasamos al lado izquierdo multiplicando. Entonces esto quedaría como 900 newton por seno de 26.56 grados. Esto sería igual a ¿qué? A fx. Bien, y tenemos nuestra solución. Solo resta ¿qué cosa? Pues utilizar la calculadora. Ok, entonces tenemos 900 por seno de 26.56. Ok, pues utilizamos nuestra calculadora. Bien, entonces hacemos ¿qué cosa? 900 por seno de 26.56. Que vamos a utilizar el punto de acá. 26.56. Ok. 900 por seno de 26.56. Ok. El resultado sería 402.42. Vamos a escribirlo. Por lo tanto, aquí fx es igual a, ¿qué resultado tenemos? 402.42. 402.42, ¿qué cosa? Newton. Muy bien, ese es fx. Ahora, pues para encontrar fy, pues está un poquito, la lógica es un poquito más fácil. Si para fx utilicé seno, entonces para fy voy a utilizar coseno. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar de la misma manera.
Aquí sería ok, entonces vamos a escribir la función. Dijimos que es coseno para fy. Entonces vamos a escribir nuestra función coseno de 26.56 grados es igual, ok, vamos a escribirlo, sería igual a ¿qué? A cateto adyacente, que sería fy, entre los 900 newton. De la misma manera, despejando 900, pasamos al otro lado multiplicando, entonces por lo tanto fy es igual a ¿qué? 900 newton que multiplica a coseno de 26.56 grados. Entonces fy va a ser igual a ¿qué? Bien, vamos a utilizar ok, vamos a utilizar la calculadora. De caso, solo va a cambiar la función, que aquí sería entonces la función coseno del ángulo. Ok, el resultado es 805. Bueno, vamos a dejarlo así, es 0.01. Vamos a dejarlo en como 805. Que sería 805. Ok, 805, ¿qué cosa? Pues Newton, ¿no? Ok, entonces ya tenemos, ¿qué cosa? Tenemos nuestra componente Fy y también tenemos por acá nuestra componente Fx. Ok, por lo tanto podemos escribir nuestro vector en términos de sus componentes, ¿sí? Porque el problema es exprese f en términos de sus componentes. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, podemos escribir acá f es igual a ¿qué? Primero escribimos la componente y, que es la componente en x, que sería 402. Vamos a dejarlo así en 402. 402 en y. ¿Ok? Y ahora tenemos la componente, ¿qué cosa? La componente y. Pero ¿qué pasa con la componente y? Ok, vamos a analizar nuestro vector. Aquí están los 900, va hacia abajo. Pues efectivamente la componente en x va hacia la derecha, o sea, es positivo, y la componente en y iría hacia abajo, por lo tanto es positivo. ¿Sí? Esos signos sería arbitrario, nosotros se lo tenemos que colocar de acuerdo al sentido. Por eso es importante dibujar, realizar los diagramas de cuerpo libre. Entonces, por lo tanto, aquí sería menos 805. En ese caso sería J. Bien, entonces, y aquí entre paréntesis colocamos la abreviatura de las unidades. Muy bien, entonces ese sería nuestro resultado, 402 menos 805J. ¿Ok? Este es el primer ejemplo ya de vectores. Lo que vimos acá es descomponer un vector en términos de sus componentes. Y para hacer eso, pues estamos utilizando, se da cuenta, trigonometría. ¿Sí? Y también más adelante vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Por eso, de ahí la importancia de memorizar las funciones trigonométricas, las tres funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras.